Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. En esta ocasión, Dati y DL Poder traen a ustedes un debate donde vamos a hacer conclusiones y vamos a ver qué es lo que está pasando ya para este cierre de campañas y cómo vemos esta situación a muy pocos días de que sean las votaciones. Estoy muy contenta de poder presentarles a nuestros invitados. José Antonio Patiño, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Karina Vaquera, muchísimas gracias por estar aquí. Hola a todos. Roberto, qué gusto tenerte otra vez. Gracias, Carla, por la invitación de nuevo, es un gusto estar acá. Igualmente, Cristian, lo mismo digo, qué gusto poder volver a platicar contigo. No, pues un gusto compartir de nuevo y con todos. Muchas gracias a tu auditorio. Perfecto, pues bueno, ¿cómo han sido las campañas en general? Vamos a abrir con esta pregunta. ¿Cómo han sido, Tony? Pues han sido campañas, lo comentábamos, me lo permito decirlo así, tras bambalinas decíamos, ya queremos que terminen, ¿no? De alguna manera. Porque me queda claro que han sido campañas históricas en muchos sentidos, hemos visto cosas que nunca habíamos visto antes, pero sobre todo un aspecto que yo llamaría mucho la atención, la saturación, ¿no? La saturación de información, la saturación de cosas buenas, de cosas malas, ya ahorita Roberto nos contará, ¿no? El tema también de guerras sucias, etcétera. O sea, ya llegamos a un momento de atosigamiento del auditorio, del público, pero obviamente también hay que macharlo un poco del público informado, ¿no? De quienes estamos en las redes sociales o de quienes estamos en el día a día con esto. La pregunta del millón es, ¿y los demás? ¿No? O sea, los que no están empapados de la información de la vida política, pues qué estarán pensando, ¿no? En este momento. Yo creo que ese es un tema, porque creo que hay mucha información, pero no considero que estemos realmente informados. Ahorita a ver qué nos dice Karina con eso. Bueno, pues es que con esa parte, fíjate que creo que coincido con lo que menciona Toño de la sociedad, las personas, los ciudadanos están un poco ya cansados. Yo me iría mucho a la parte de la crítica que se ha hecho a la spotización, de escuchar un spot de muchos candidatos, no solamente del lugar en el que tú resides, sino de todo el país. Y el hecho de que tú vas conduciendo y puedas escuchar 1, 2, 3, 4 spots, la gente empieza a estar como harta, pero esta parte también tenemos que verla de otro modo, porque lo cierto es que hay mucha ciudadanía que está informada y la verdad es que todos están metidos en la elección. Si nos damos cuenta, lo que implica la organización de una elección, desde los órganos electorales hasta los partidos políticos y la sociedad civil, prácticamente todo el país va a estar el 1 de julio en la elección, ya sea participando como representante de partido, como parte funcionario de mesa directiva de casilla o incluso como observador electoral, etcétera. Entonces son millones de personas las que estaremos el 1 de julio inmiscuidas y ejerciendo pues democracia. Entonces las campañas creo que sí habrá que valorar de nueva cuenta los tiempos, esta parte de la intercampaña, si tendrá que hacerse una modificación al respecto, porque creo que eso es un tema muy importante, muy interesante, que ya lo tenemos muchos en la mira desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de los partidos políticos, si debe existir, si no, y obviamente irse a la campaña, porque seguramente lo discutiremos aquí, veremos que la intercampaña prácticamente termina siendo ya campaña. Claro. Bueno, exactamente. Cristian, representas a un partido que ahorita está un poquito en el mal momento, ¿no? Y ha sido... Tratamos de ser políticamente correctos. Y aún así, vaya, tu candidato ahora ha tenido un giro, ¿no? Pero ¿cómo puedes lidiar contra la mancha que tiene ahorita el PRI? Bueno, eso es curioso porque justamente el candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade, es un candidato que desde el inicio se lanza como un candidato ciudadano y que muchas veces lo han cuestionado porque dicen que lo mejor que tiene José Antonio Meade es que se dice no ser priista. Sin embargo, justamente este movimiento en su campaña, cuando se hicieron los reajustes hace mes y medio aproximadamente, cuando también se cambia el presidente del partido, es cuando viene a cuajar, viene a consolidar y viene a cerrar filas más con la militancia priista, que es cuando consideramos que empieza a dar nuevamente este crecimiento, que es lo que hacía falta un poco, sí, de alguna manera se quería vender justamente que pues es el primer candidato ciudadano postulado por un partido político a la presidencia de la República. Él llega como un aspirante a la candidatura simpatizante, no como militante, y ahora pues ya que se cierran filas con la militancia y que afortunadamente comienzan también las campañas locales, esto sirve para que los candidatos que están apoyando a nivel local vienen a reforzar y precisamente a respaldar la candidatura de José Antonio Meade,
a apoyarlo. Y bueno, pues es un tema muy curioso, como decían, también en general las campañas, pues afortunadamente ya estamos a unos días que va a ser el proceso electoral. Viene a bien también a refrescar un poquito el mundial, como desahogar un poco toda la tensión que está ahí, pero sin embargo tampoco creo que es un distractor. Es muy interesante porque justamente esta elección considero que es donde el ciudadano está más politizado. No sé si en los procesos electorales anteriores había sido igual, pero sí considero que en esta elección los ciudadanos están muy politizados. Y bueno, pues a pesar de que pues, haya muchas críticas, que haya desaprobación en muchos sentidos, el candidato ha demostrado su perfil, que tiene la capacidad para gobernar, tiene la experiencia y de luego también tiene las actitudes tanto de honestidad como para poder encabezar un proyecto de nación que se está esperando para los mexicanos. Bueno, ahorita lo discutiremos un poquito más a fondo, pero a ver, Roberto, independientes, esta elección ha sido también muy marcada justamente porque nacen los independientes. A nivel presidencial, independientes que no son independientes, ¿no? Que así se han categorizado, pero también ha sido unas elecciones donde en vez de poder abrir hacia los independientes han quedado bastante mal, ¿no? No, claro, no generalizo, en eso tienes toda la razón, pero desgraciadamente creo que se desaprovechó una gran oportunidad de poder abrir otros sectores en la política y poder tener política nueva. ¿Tú cómo lo estás viviendo como candidato independiente? Coincido parcialmente, pero quisiera hacer como una radiografía un poco más amplia, a ver si nos siguen amenizando aquí con Silito Lindo y Canta y no llores, ¿no? Pero un poco quitándome del lado de candidato y que tengo que dar spots, creo que el contexto político que queda ahorita después del 1 de julio es muy interesante. Primero, un sistema de partidos que quién sabe cómo va a terminar, es decir, que va a ser muy distinto a lo que teníamos hace un año en muchos sentidos. Primero, el partido que seguramente va a ganar la presidencia, Morena, que ha construido una coalición muy amplia, que lo mismo está a la extrema derecha, que lo más progresista, que las propuestas liberales, es decir, un ecosistema muy amplio, rescatando también muchas personas del viejo régimen, que ahorita no queda muy claro cómo van a hacerle para gobernar, qué políticas van a impulsar después del 1 de julio y cómo van a construir sus coaliciones o qué podemos esperar de esa coalición de gobierno. Por el otro, el PAN y el PRD, una alianza que no le hace mucho sentido a las bases de distintos partidos, que la base del PAN no se siente identificada con el PAN, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? También trayéndola acá con que hayan pactado con quien por años fue el enemigo político, que era el PRD, que representaba totalmente lo opuesto. Y también los simpatizantes del PRD, que no sé si todavía quedan, pero los simpatizantes del PRD, que igual no sienten que haga mucho sentido la alianza con el PAN, ¿no? Y por el otro, el PRI, que por primera vez va a estar genuinamente, va a tener que conformarse con estar en la marginalidad de la política, que no había estado en muchísimo tiempo, ¿no? Que no había estado nunca, más bien. Creo que, y que quién sabe si se va a poder levantar con todas las acusaciones de corrupción que vienen con el partido, ¿no? Y aparte, candidaturas independientes que en teoría eran, o se supone que son una válvula de escape para quienes no se sienten representados por los partidos, pero quienes eran los candidatos a la presidencia por estas vías, o llegaron falsificando y simulando credenciales como el Bronco o Ruiz Peter, o simplemente no construyeron una fuerza política lo suficientemente amplia para proponer un proyecto de país atractivo, ¿no? Y quedando solamente candidaturas independientes a nivel local, que pueden mostrar cosas distintas, ¿no? Entre ellas me asumo como vamos a reemplazarles como esta fuerza política que está buscando a través de las candidaturas independientes dignificar la política, pero que igual sigue siendo propuestas sobre todo a nivel local y que empiezan a plantear a lo legislativo una nueva visión de país, pero sin un referente al nivel de presidencia, ¿no? Creo que ese escenario político va a ser muy interesante. Yo no sé qué va a pasar con el PAN, cómo va a reconfigurarse, si va a recibir a la gente del PRD o no. El PRD yo creo que ya no va a ser importante en el panorama político mexicano y a la expectativa de lo que haga Morena. Entonces creo que tenemos a partir del 2018 que vivir la reconstrucción de un sistema de partidos que hoy queda muy trastocado y que creo que lo interesante va a ser cómo los mismos integrantes de los partidos políticos empiezan a construir pues un buen partido de derecha, un buen partido de izquierda, un buen partido de centro que hoy no tenemos. A ver, no quiero amarrar navajas, pero él tocó un punto muy importante. Explícanos, ¿de dónde viene el PRD y el PAN? O sea, ¿cuál es la intención que tenían ustedes hacer una alianza de este tipo?
cuando son ideales completamente diferentes. El PAN siempre se ha caracterizado por ser un partido mucho más conservador, incluso religioso en algunas cosas, ¿no? Contra el PRD, que era completamente diferente, ¿no? Mucho más abierto y con ideas como el aborto, por ejemplo, que tenían enfoques completamente diferentes. ¿Cómo surge esto? ¿Es desesperación? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, es muy claro. A ver, en política algo que tienes que tener muy claro es que la política se trata de alianzas, se trata de sumar, nunca se trata de restar. Porque al final, al momento del gobierno, ¿cómo haces gobierno? ¿Tú solo? O sea, contra el mundo, atacando. Es más, lo decía muy bien Roberto, puede ser muy criticable la gran alianza que está generando Andrés Manuel, pero en términos de consultoría de campañas, pues tienes que buscar tu coalición ganadora, ¿no? ¿Dónde está tu 50% más uno? Entonces, básicamente, en el caso de Andrés Manuel así lo vio. En el caso del PAN, nosotros veníamos construyendo desde finales de los 90s alianzas locales con el PRD en algunos casos, ¿no? En algún momento el caso de Javier Corral y otras gobernaturas, incluso en el 2000 alguna, no es muy agradable hablarlo, pero el caso de Chiapas se ganó una gubernatura ahí en coalición. Entonces el tema de la construcción de coaliciones ya venía dándose desde hace mucho tiempo. Se da por dos razones fundamentales. Una, por supuesto, tienes que buscar tu coalición ganadora. Dos, tienes que buscar con quién vas a gobernar. En el caso particular en esta ocasión era construir un gobierno de coalición. Sabemos muy bien que con una pequeña mayoría, aunque tú seas mayoría, tú te representes a los más, pero no eres la mayoría absoluta, no tienes el 50% para construir reformas, no puedes generar esa parte, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo construyes? Sumando. Sonaste como López Obrador con un gobierno incluyente que no tiene ni pies ni cabeza. Es que ahí es donde ahí está la diferencia. Porque creo yo que si nos concentramos en las partes más álgidas de la mesa, ¿no? Que es el tema del aborto, el tema de matrimonios homosexuales, el tema de, pues evidentemente eso construye, ahí es donde se parte. Por supuesto que eso significa el 5% de la coalición, eso no significa otra serie de cuestiones, por ejemplo, insisto, el cómo vas a construir un régimen democrático distinto, el cómo vas a cambiar normas jurídicas, por ejemplo, que son importantes para temas penales, etcétera, cómo vas a construir nuevos procesos, nuevas instituciones político-electorales, ¿no? O sea, claro, es que hay otras cosas que son importantes, ¿no? El tema de fiscalía, el tema de transparencia, o sea, hay muchos temas que incluyen la agenda de una coalición. Uno de esos temas puede ser los temas complicados, ¿no? Y doy el caso, y ya con eso cierro, el caso chileno para mí es muy emblemático de esto, porque la coalición, que también ahí se construyó entre un partido demócrata cristiano, ¿no? Que es el equivalente al PAN, digamos, y los socialistas, que es el equivalente al PRD, cuando se ha discutido el tema del aborto en Chile, simple y sencillamente, siendo coalición, toman definiciones por aparte, y para los demás temas siguen de la mano, ¿no? O sea, cada uno trae sus propias ideologías, construyen cuando saben que deben de construir, se pelean cuando saben que en eso no están de acuerdo, ¿no? Y creo que eso es sano en una democracia, también ser diferencia, ¿no? Yo no estoy a favor de estas coaliciones en las cuales todos debemos de ir en la misma idea, ¿no? O sea, todos debemos estar a favor de. Creo que no, creo que finalmente también se vale ser divergencia dentro de una coalición, ¿no? A ver, abrimos debate que hasta el lenguaje corporal de todos. Luego ahí generó. Pero damas primero, Cari. Bueno, fíjate que me quedo pensando, los escucho muy atenta, porque la visión que yo puedo tener desde una parte como parte de un órgano electoral, como autoridad electoral, como académica y como ciudadana, por supuesto que creo que estamos en un momento muy importante a partir del 1 de julio, después lo que se genere en esa elección, de hacer realmente, apostar a modificar algunas cosas que son incorrectas. Hay una crisis de partidos políticos, eso es algo muy real, pero también hay una crisis de las instituciones. Las instituciones que somos las encargadas de organizar las elecciones están siendo duramente criticadas por la ciudadanía, porque justamente hay cuestiones que no terminan de comprenderse y que consideran que son incorrectas, donde hablamos de corrupción, donde hablamos de falta de transparencia de los propios procesos, pero en donde los partidos políticos tienen una gran responsabilidad. Son ellos finalmente quienes a través de sus propuestas en las cámaras generan iniciativas de ley, y tenemos todo este entramado institucional, este andamiaje que hemos construido para la confianza, que es otro de los temas fundamentales que también tendríamos que tocar, la confianza. Hay algo que ahora permea, que es la desconfianza. La ciudadanía está activa, seguramente muchos estarán completamente ligados a su partido político por ideología, seguramente muchos
van a intentar o van a votar por el partido aunque estén de manera no compartan el hecho de una coalición. Entonces son varios temas que nos tendrán que llevar a una reflexión posterior, pero también a un hacer y a un quehacer, en donde los partidos políticos ante esta crisis que tienen tendrán que revirar otra vez y ver al ciudadano y construir a partir de lo que tenemos. Instituciones, partidos políticos y órganos electorales. Vamos a ver ahorita su postura, vamos a un corte y regresamos. Bueno, pues regresamos. Un corte complicado, la verdad es que hace calentar los ánimos aquí. Y bueno, a ver, Karina ha tratado un tema interesante, instituciones, el papel que han jugado. El INE no ha quedado del todo muy bien, ¿no? Han habido situaciones, pero ¿cuál es su postura? ¿Qué tiene que decirle a Toño de todo lo que estábamos pues más platicando? que Toño, creo que a todos, ¿no? Creo que y más bien siento que además incluso lo que compartimos, ¿no? En cuanto a la crisis del sistema de partidos y de las instituciones en México, de entrada la centralización del INE y tener que hacer la elección más grande en la historia de este año. O sea, yo creo que hay muchos compañeros, amigos del Instituto Electoral que están trabajando en distintas partes que dicen es que esto es enorme. O sea, esta elección puede que sea un relajo porque lo que tenemos que manejar es una locura, ¿no? 3.500 cargos en todo el país, como 17.000 candidaturas, o sea, es gigante lo que está gestionando, ¿no? Y aparte, una tradición en México de siempre cuestionar al Instituto Electoral, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, creo que los partidos políticos sufren una crisis porque además la vida interna democrática de los partidos políticos o muchas veces no ha existido, como el caso del PRI, que han reconocido abiertamente que así no se maneja el partido, hasta el PAN, que se manejaba como el partido más democrático, han visto su vida interna democrática irse disminuyendo y rompiendo, ¿no? Y por otra parte, un sistema de partidos en el cual si tú quieres formar uno, o si no eres un líder con una capacidad de convocatoria gigante, tienes un sindicato, una estructura corporativista, no puedes formar uno. Entonces la gente común que quiere defender ciertos principios no puede formar un partido político y contender en las elecciones. Y cuando ya formas el partido político, los que se han formado, la mayoría, como el Verde, por decir alguno, el Nueva Alianza, responden a beneficiar a una familia, a un grupo poderoso detrás, ¿no? De tal manera que no se generan esta circulación de nuevos perfiles, de personas que refresquen al interior de la vida de los partidos políticos, tal vez como se veía antes, ¿no? Que los partidos tenían a muchas personas que eran grandes oradores, que eran grandes pensadores. Hoy no se ve tanto. Quienes toman las decisiones deciden fundamentalmente para sus intereses populares y no para el beneficio de la mayoría de las personas, ni siquiera de su partido, ¿no? Creo que esa es una cuestión que tiene que verse también seguramente en la reforma electoral que va a venir después de este proceso. Bueno, aquí yo sí me gustaría abordar varios temas, empezando por lo del PAN y este frente. Yo también lo he dicho en muchos momentos que pues para mi parecer, si no ganan en esta elección, que creo que ya está perdida para el frente, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal, el PRD lamentablemente va a desaparecer. Porque pues donde tenía su única ovación, que era la ciudad, y todavía un poco Morelos, pues prácticamente está derrotado. Todavía igual lo mismo sucederá en Tabasco, y que pues lamentablemente era un partido que sí se definía con postura más de izquierda, pero que se perdió en el camino. Y curiosamente, igual coincido ahí con Roberto en este análisis, que en el PAN, donde tenían una vía democrática interna pues un poco más, digamos, más formal, pues ahorita se partió. Y justamente hablar de un gobierno de coalición que estén proponiendo, a mí se me hace totalmente ridículo y falso, porque ya han tenido la oportunidad de haberlo hecho en varios ejercicios, pero sus coaliciones no han sido más que electoreras. No han sido más que para poder sacar precisamente al PRI de gobierno. No, el PRI porque... Pero es que legalmente tampoco estaba permitido. O sea, legalmente... Pero se pudieron haber hecho. De hecho, un primer acercamiento al gobierno de la coalición se hizo justamente con el Pacto por México. Cuando Enrique Peña Nieto negoció con todos los partidos, negociaron también algunos puestos en el gobierno federal, y hasta en el Senado, en las cámaras, negociaron cómo iban a estar los periodos por presidencias, y se sacaron las reformas.
Y también esto funcionó, o sea, fue una agenda justamente legislativa. Pero esa fue una agenda legislativa, no fue una agenda de gobierno. Pero venía justamente de una reforma ejecutiva. Venía justamente una agenda de gobierno. Ahora, en temas sociales se me hace como también como delicado decir, no, pues los temas como aborto, libertades, son como el 5%, cuando realmente es la agenda social, y esa es la agenda que debe también importar y que se le debe dar mucho peso a la gente, porque precisamente el aparato institucional, el aparato de Estado, pues va a funcionar conforme se vaya moldeando. Y justamente ahí yendo hacia el tema de instituciones, considero que pues sí, los partidos están en crisis, por una falta de credibilidad que se ha venido dando con este sistema de partidos a lo largo del tiempo. Precisamente ese es el punto débil, digamos, del PRI, no tanto sí por los escándalos, pero también por la etiqueta que ha pesado a lo largo de tanto tiempo. Ser gobierno durante tantos años no es como que no genere desgaste, y precisamente ya todos los problemas, parece ser que cuando nacemos, ya cualquier problema, ya sabemos que es el PRI, aunque no sea gobierno. Por ejemplo, en esta ciudad, el PRI no ha gobernado en los últimos 20 años, y sin embargo, el ciudadano capitalino, todos los problemas que hay en el país se los achaca al PRI, aun cuando fueron 12 años de gobiernos panistas, cuando llevamos 20 años en que gobierna el PRI. Sin embargo, ya se trae ese chip, porque ha sido el PRI gobierno de nuestros padres, el que nos ha tocado durante los últimos 6 años. Y entonces esto, igual, nace la figura del ciudadano independiente, que a mi parecer hay que defenderla como tal, porque es una opción, pero sin embargo creo que hay sí parte grande de culpa de los candidatos que no han cumplido, digamos, con las expectativas, no todos, pero mucho también de las instituciones, y específicamente el INE en este caso, que digamos con de repente ideas ahí muy aventuradas, como crearte una aplicación, como no resolver, digamos, los problemas de fondo, ha mermado la figura para que realmente pueda ser representativa. Entonces ha sido como... Te voy a hacer una pregunta hacia la... A ver, sí. Nada más una pregunta al aire. Tú dices que no es el PRI. ¿Tú estás de acuerdo con tu presidente? O sea, presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ¿crees que hizo el trabajo como lo tenía que hacer? Estás hablando de reformas que incluso ayer me tocó ir a la presentación del libro, donde lo consideran el arquitecto posmoderno. ¿Realmente estás de acuerdo con lo que Enrique... Yo no digo que todo lo que él haya hecho esté mal, pero creo que... No puedo ser tan drástica, pero ¿crees que hizo un buen trabajo como presidente cuando tenía la oportunidad de volver a tomar el poder? Claro, o sea, estamos hablando ya justamente de una evaluación que vamos a hacer al término de su gobierno, ya en sexenio. Considero que sus primeros 2 años de gobierno fueron excelentes, que fue justamente donde sacaron las reformas más importantes. Tal vez no esté de acuerdo con todas, pero sí en temas muy puntuales como telecomunicaciones, como la reforma energética que está dando resultados, como el tema también de la reforma educativa, que sí es verdad que no es como tal de fondo de la educación, pero que se necesitaban hacer cambios, la reforma laboral, que eran reformas que tenían que haberse sacado hace 12, 15 años o 20 años, pero que lamentablemente en los 12 años de por ahí salieron la tragedia de gobierno, la docena trágica de gobierno panista, cuando realmente una parálisis legislativa, no se sacaron en su momento, y que vinieron a sacarse posteriormente. Es muy interesante ver la postura que tienen justamente un partido político como Acción Nacional, como el Revolucionario Institucional y como un candidato independiente. Sin embargo, lo que yo observo y llamo a la atención es decir, se dan cuenta la relevancia que tienen los partidos políticos en una sociedad que se denomina democrática, la gran responsabilidad, el gran peso. Hace un momento decían, el INE a veces tiene cada situación tan complicada. Perdón, ustedes como partidos políticos han generado la institución en términos de ley, en términos de lo que la propia Constitución establece. No nos vayamos a, bueno, son muchísimos temas. ¿Cómo son designados los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral? ¿No son acaso las 2/3 partes de la Cámara de Diputados la que nos designan? Allí hay una situación que tiene que ponerse como que también el ojo ahí, ¿no? Otra de las cosas es, estamos hartos, la ciudadanía en general, de escuchar el tú, no, y cuando los 12 años y los 10, las personas quieren respuestas, porque lo que realmente tenemos es un país que está completamente hundido en mucha marginalidad, en mucha pobreza, en muchos estados de manera particular, en donde hay una gran corrupción, en donde tenemos poca forma de emplear a jóvenes, y donde además tenemos un país en el que llevamos 115 a 116 candidatos que han muerto, que han sido, que hay homicidio, o sea, tenemos un problema de inseguridad,
real. Las elecciones más Y entonces, sangrientas, ¿qué es lo que violentas. pasa? No es echarse la bolita entre el PRI, el PAN, el Instituto Nacional Electoral. Creo que todos tenemos una gran responsabilidad desde el ámbito de competencia que nos corresponde y un gran compromiso con la ciudadanía, pero también la ciudadanía. Necesitamos que haya una elección que realmente sea libre. Otro tema que tenemos que poner en la mesa y que no sé si sea parte de este segmento, Carla, o en otro que no nos gusta mucho, es el tema de la compra y la coacción del voto. ¿Qué partido político no lo genera? Yo quisiera saber cómo hacemos justamente, porque la ciudadanía dice, INE resuelve, INE no hace nada. Sí, pero están ahí ya los casos está ahí lo que resolvió el tribunal y finalmente, vuelvo al punto, ¿quiénes somos los corresponsables de esta situación en la que está el país con el número y millones de pobres que tenemos y con los datos de desempleo, pero sobre todo con la inseguridad y con los muertos que carga México en este momento? Yo quería poner algo que comentaba Karina hace ratito. A ver, este clima de desconfianza hacia las instituciones y que pues obviamente yo lo ampliaría más. Cualquier cosa que se denomine público, ¿no? está puesto a discusión. Lo vimos en el caso del sismo con el tema de la universidad y otros ámbitos que incluso, o sea, la propia universidad estuvo en entredicho en algunos momentos, ¿no? Con los centros de acopio y demás. A ver, esta duda sobre lo público, esta desconfianza que existe, y coincido, pues somos partícipes todos. No hace mucho la Encívica, que para mí parece un trabajo impresionante, ¿no? De fomentar la cultura cívica en nuestro país para generar personas cada vez más participativas y más involucradas en la democracia, pero que también del otro lado, pues es cierto, la democracia también pues, no ha sabido responder, y es la parte que tú bien comentas, ¿no? O sea, todo lo que vemos como fallas de gobierno, la desigualdad, el desempleo, la violencia, todo esto que evidentemente es una clara falla que la gente encuentra como, pues ¿para qué voto si no hay una respuesta? ¿No? ¿Para qué participo si no hay una respuesta? Es el alejamiento del político y la ciudad. Ese es el alejamiento. Entonces, justamente como lo que estas elecciones, me queda claro, no están generando es una respuesta a eso. Otra vez estamos eligiendo a tótems, ¿no? Hay que tener, Toño, capacidad de autocrítica real. Yo no tengo. Autocrítica real, incluso en las propias Sí. instituciones que se encargan de organizar la elección. La Encívica puede ser magnífica en los resultados que está planeando. El problema y el punto es cómo llegas a la ciudadanía para realmente generar esa cultura cívica. ¿Y cómo nos involucramos todos? En el grado en el que quisiéramos tener. Sí, no, y también creo que, a ver, bueno, nada más, ya te lo he dicho 2 programas antes, este es el tercero, no lo voy a volver a repetir. Eres muy respetable, eres muy inteligente, no sé qué haces en el PRI, Cristian, de verdad. Está muy mal que dices esas palomas defendiendo lo indefendible. Pero aparte de eso. Pero le echa ganas, o sea. No, sí, le pone feeling para intentarlo. Sí, no, pero a ver, estoy de acuerdo, a ver, tenemos un país que aquí a unas cuadras hay gente que no sabe qué va a tomar de agua mañana porque le están cerrando la llave para que en Santa Fe y en Polanco sí tengan, que la gentrificación está sacando gente de sus lugares donde vive, que hay candidatos que están siendo asesinados porque no están pactando con un grupo u otro, ¿no? Que hay un tema fundamental no solo de seguridad, sino cooptación del Estado por parte de crimen organizado, ¿no? Claro. Que pueden ser crimen organizado, narcotráfico, empresarios o cualquier grupo, ¿no? El crimen organizado son muchas cosas. Intereses de por medio. Intereses de cualquier tipo. No puedo dejar de decir de mi gremio, reporteros también. Es impresionante la parte que está pasando con los periodistas. Claro. Y de hecho nosotros genuinamente siempre hemos tenido una posición responsable desde Kumamoto, acá nosotros, de que no planteamos que las candidaturas independientes sean la panacea o lo que va a resolver todos los problemas de un día para otro, ni que una candidatura independiente garantice que alguien sea el más capaz, el más preparado, el que tiene mejores propuestas. Ahí está el claro ejemplo del Ronjo de cómo no. Y que una persona que está en un partido político no por eso no garantice que por estar en un partido eres corrupto o no sabes de los temas o eres pésimo, ¿no? Creo que ahí lo que siempre hemos dicho nosotros es que necesitamos que la gente empiece a participar, nos empecemos a involucrar, porque cuando tú no haces política, alguien más lo hace por ti y quienes hoy lo están haciendo por nosotros lo están haciendo mal. Cuando se generan estas cúpulas que pueden decidir en acuerdos en lo oscurito, por debajo de la mesa, es cuando se genera la corrupción y cuando los intereses de la mayoría de las personas se ven sacrificados. Ahora, el año pasado yo presenté junto con un colectivo de sociedad civil una iniciativa que fue Alcaldías Abiertas. Básicamente no nos recibió solamente un diputado 10 minutos y nos dijo que esos 10 minutos eran la prueba de que sí se habían hecho consultas abiertas para discutir la ley electoral de la Ciudad de México, ¿no? Se votó a las 12 de la noche una iniciativa que básicamente no respetaba lo que defendían los colectivos de sociedad civil, y yo sí creo que hay una incapacidad y muchas veces incluso falta de voluntad de parte de los partidos políticos y de los gobiernos
de trabajar de la mano con las personas, ¿no? De reconocer que la diferencia no implica que estás en contra de absolutamente todo lo que plantean, ni que tú coincidas en algo automáticamente los hace cómplices. Más bien creo que hay una incapacidad para relacionarse con sociedad civil que ahorita se ha devenido en una falta de representación total del sistema de partidos, ¿no? Y que por lo tanto el discurso de Morena y de Andrés Manuel hace mucho sentido al resto de la población. Mientras tienes a Mid, que muchos dirán que es un gran perfil, pero realmente lo que es el representante de la tecnocracia que ha fallado los últimos 30 años, que los programas sociales no han resuelto nada de pobreza en nuestro país, pues obviamente cuando viene alguien más a decir lo que pasa es que la pobreza tiene que estar al centro, pues la gente le hace sentido, ¿no? Cuando le dices a las personas que pagan impuestos que no es necesario subir más impuestos, sino simplemente hay que dejar de robar, pues a la gente le da sentido, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que ponernos a escuchar esos discursos que hacen eco, entender por qué hacen eco, y empezar a replantear ahí en las fuerzas políticas, ¿no? Vamos a un corte, vamos a regresar con los debates. Justamente es lo que estamos hablando. Estamos informados, nos sirvieron los debates, qué papel hubo gente que le encantaron los debates, otros que creen que nos quedaron debiendo. Vamos a analizar este tema, vamos a un corte. Bueno, regresamos. Tratábamos justo ese tema. ¿Qué tan informados estamos? Lo que el INE propone como estos debates, que es algo nuevo, digamos. ¿Qué tanto nos sirvió? ¿Nos gustó? ¿No nos gustó? ¿Nos quedaron a deber? ¿Cómo fue esa parte de los debates? A mí me gustaría, retomando un punto de lo que señalaba Roberto hace un momento, que justo en este descontento o todo el movimiento que hay respecto a la credibilidad de los partidos políticos, en este proceso electoral ha llevado a los ciudadanos a escuchar de diversos discursos que son un poco atractivos y que digamos eso también los ha hecho estar inmersos en el proceso electoral. Pero otro fenómeno muy interesante es precisamente cómo han funcionado las redes sociales y la participación de los ciudadanos por medio de las redes sociales. Y por medio de esto, digamos en los debates, creo que la cobertura que se le ha dado tanto previo, durante y post debate ha sido un medio de comunicación muy importante, porque además tuvimos un experimento muy concreto. Para empezar, fueron 3 debates ya en este caso, fueron formatos diferentes a los que esperábamos, y considero que sí había, desde el primer debate me parece que ha sido de los más vistos en rating, no solamente en México sino en el mundo, y que esta interacción que permitía entre ciudadanos y los candidatos, que al principio era toda la expectativa que teníamos de ver quiénes estaban enfrente de nosotros. Teníamos un José Antonio Meade que a lo mejor no era conocido por la ciudadanía en ese momento, López Obrador que ya sabíamos quién era, pero que esperábamos escuchar esas propuestas, que todo el discurso lo materializara, y Ricardo Anaya que venía como igual golpeteando con las propuestas, y 2 figuras independientes. Sin embargo, creo que el primer debate funcionó precisamente para que la gente se diera cuenta. Segundo debate, muy poca gente a mi parecer lo vio. El tercer debate de pronto vuelve a causar un poco de curiosidad, porque ya es la última vez que vamos a verlos a todos juntos. Sin embargo, creo que el debate es muy útil, sí me parece algo muy bueno. Estos ejercicios que se hicieron fueron algo interesante para empezar a romper con el esquema acartonado que se tenía. Nos permite conocer más de cómo se desenvuelve cada uno. En algunos estaban parados, en el último estaban sentados, y en concreto creo que sí hace falta todavía que haya más ajustes. Se fueron dando cuenta nos dimos cuenta en el segundo, por ejemplo, cuando de repente Margarita Zavala dice que ya va a declinar, ya no va a aparecer, y que igual la autoridad electoral tuvo que hacer reajustes de inmediato. Pero a mi parecer siguen siendo la herramienta democrática que nos permite poder acercarnos a los candidatos, más allá del bombardeo de spots que podemos encontrar de repente en radio y televisión. Pues yo creo que México no tiene una cultura del debate. Creo que es positivo lo que ha acontecido, y tiene mucho que ver con esta última reforma electoral de 2014, en donde la Ley General de Procedimientos Electorales, la LEGIPE concretamente, y el reglamento de elecciones que se genera, obliga a que el instituto sea quien realice estos 3 debates para la presidencia de la República. Sin embargo, como todo es perfectible, creo que eso tiene que ir construyéndose y tenemos que abonarle todavía más. A diferencia, justamente como decía Cristian, de los debates que tuvimos en otros años, porque si bien es cierto, no tenemos una cultura del debate como quisiéramos que fuera un debate, que no es otra cosa más que la confrontación de las ideas
y tener la visión clara que tiene un partido político, un candidato respecto de cómo va a resolver y cuáles son las políticas públicas que habrá de implementar en el país, en un distrito electoral, en una gobernatura, por ejemplo. Creo que esa parte la ciudadanía ya lo exigía, ya lo necesitaba, porque las personas en lo común, en lo cotidiano, en lo que nos encontramos, sí están hablando de política, somos sumamente políticos. Y creo que el debate, o estos 3 debates que son obligatorios, han abonado mucho. Sin embargo, hay una cuestión negativa, más allá del tipo de formato. Creo que en general yo me quedo con que es un buen avance, que es una buena propuesta de la institución, que está ya ahí en la ley como obligatoria para el tema de presidencia de la República. No así para todos los demás. Se han generado muchos debates a nivel Estado de México, a nivel locales, a nivel gobernaturas, pero también hay muchos que no. En el Estado de México, concretamente, los senadores, se hizo una invitación a que pudiera generarse un debate y ninguno de ningún partido político comentó nada, porque hay algo relevante. Esa obligación, está obligado el Instituto Nacional Electoral a generar los debates en el ámbito federal, presidencia de la República. Sin embargo, la ley, también ahí los partidos políticos lo mencionaron y lo dejaron claro en la ley, que son ellos quienes podrán solicitar que se lleve a cabo el debate. No, el instituto coadyuva, el instituto lo genera, pero no es obligatorio. Y entonces ahí creo que también nos queda un poco debiendo a la ciudadanía, hablo como ciudadana, como académica, los partidos políticos respecto a no solamente subirse a la trinchera de decir sí a los debates en el ámbito presidencial, que tiene por supuesto un impacto muy importante para la elección en todos los cargos que se están compitiendo, pero sí en las áreas locales, en donde creo que también vale la pena ir abriendo esa brecha para que la gente pueda tener una oportunidad mucho mejor. En el tema de los formatos, sí creo que debe ser todavía mucho más abierto, mucho más contacto con la ciudadanía. Los formatos creo que trataron de justamente hacer esta parte en el último, donde decían vamos a considerar lo que los ciudadanos están preguntando en Twitter o en la red social. En el segundo, donde fueron a un lugar específico en donde la gente pudo preguntar, sin embargo que todavía se veía como manejado, ¿no? Como si estuviera muy estructurado por parte del instituto. Y creo que ese formato debe ser todavía mucho más abierto y debemos prepararnos todos para poder preguntar al candidato, para estar obviamente dispuesto a responder. Y en esa parte de los debates creo que también vale la pena ir repensando la manera de hacer campaña, ir repensando la manera de generar actos políticos y de qué es lo que queremos hacer, no esta parte donde llega el candidato y entonces todos van detrás de él, sino una parte como más de debate, justamente, más de poder contraponer las ideas y las visiones que se tengan. Es que yo creo que ni siquiera deberían ser 3, ¿no? Bueno, sobre todo en un tema tan importante como un debate presidencial, no deberían ser 3, deberían de ser los más posibles. O sea, cada fin de semana debates distintos sobre temas distintos, porque al final es el contraste de ideas. El spot, ¿qué es? Es una fabricación, finalmente. El evento masivo, ¿qué es? Otra fabricación. No hay confrontación de ideas verdaderamente, ¿no? No hay esta parte en la cual sacas verdaderamente la información. Bueno, o sea, con donde creo que se va pervirtiendo un poco es justamente cuando llegamos a esos 3 debates, y si son 3 o son 5 o son 20, que el problema no es que haya muchos o haya pocos, sino que cuando los escuchamos no vemos propuestas, y esto es en general, o sea, creo que esto es de todos, o sea, no vemos como tal propuesta, sino vemos ataque y ataque y ataque. Entonces, si realmente podemos considerar o garantizar que escuchando los 10, 15 veces, las que sean necesarias a todos juntos, que podamos escuchar realmente las propuestas, los por qué, los cómo, que es lo más importante, en lugar de escuchar los señalamientos, el escándalo, que también a veces son necesarios saberlos, pero que no todos los debates se vayan siempre enfocando en lo mismo, porque si no se convierte solamente en una carnicería. Una pregunta, ¿hay política? ¿Hay realmente política? Porque yo no veo política, yo veo nada más agresiones que se están declarando quién es menos ratero que el otro, quién es menos corrupto que el otro, ¿no? Pero ni siquiera están haciendo política. La guerra sucia es ganar votos por medio de tablets y de dinero. No, sí, claro, eso es ilegal, pero... Por eso, ¿hay política? Lo que me refiero al debate, por ejemplo, es... Yo no creo, y creo que hay una concepción de esta idea de que los debates son para discutir propuestas. Yo creo que no. O sea, los debates, cuando tú quieres ver un candidato presidencial, quieres ver qué modelo de país defiende, qué está representando, qué ideas, de dónde tiene que ir el país defiende. Yo no quiero ver un debate donde están discutiendo exactamente qué van a hacer con el programa tal a nivel micro y cómo van a adjudicar los fondos, porque eso no es lo fundamental. Yo creo que, y sí lo vimos tal vez un poco dependiendo de los debates, yo creo que sí vimos en estos debates qué representaba cada candidato, a qué parte de la población le hablaba cada candidato. Yo creo que sí. Vimos
tal vez candidatos limitados en su capacidad de argumentación también, ¿no? Creo que eso es parte de una escuela en México de incapacidad de discusión o de debate, en la cual siempre se han premiado los discursos grandilocuentes, muchas veces vacío, la oratoria acartonada, y no una discusión más ágil, auténtica. Creo que eso es más un problema de la evolución misma de la clase política y de cómo se discute en México. Pero yo sí creo que cada uno transmitió, para bien y para mal, a qué México apelaba, ¿no? Cada una de las candidaturas. En efecto, quisiéramos menos ataques de ese tipo, ¿no? De corrupción, pero por eso pasaría porque la clase política fuera menos corrupta antes. Pero vamos, yo sí veo un avance bastante fuerte de los debates de ahora respecto a los del pasado. Sí. Creo que el problema no fue tanto de formato, sino de limitación o de a cómo están acostumbrados a debatir en nuestro país, ¿no? Sí, claro, va a ser muy distinto. Exactamente. Y sí creo, nada más para terminar, por esa parte de las campañas acartonadas, de mítines o de faramaya ajena a la gente, y aquí sí voy a hacer un spot nuestro. Creo que justamente el valor de las campañas que hemos puesto, la de Pedro Kumamoto en Jalisco, la de nosotros aquí en la Ciudad de México, ha sido romper con esta idea del meeting en el cual el candidato hace un monólogo, llega 40 minutos tarde y habla una hora, a una discusión real a nivel de calle, hablando con personas, en la que entiendes que la política es diálogo, es conversación, y no es, ven aquí a escucharme una hora mis ideas chidas que tengo que decirte, ¿no? Creo que si empezamos a hacer que la política sea más atractiva, más interesante y hablar de los temas que importan, por ejemplo el caso de juventud, en la cual todo el mundo nos dice que somos apáticos, pero cuando ves las campañas de partidos políticos que su idea de juventud son parques de skate o partidos de fútbol, y no hablar de que no tenemos pensiones o que tenemos empleos precarios, pues entiendes por qué no participan ahí, ¿no? Creo que ahí la chamba de hacer que las políticas sean más interesantes, yo creo que va a empezar a suceder más después del 1 de julio, cuando se trastoque todo el sistema de partidos y tengamos que empezar a pensar nuevas formas de hacer política. Son de las nuevas correcciones que nos servirán para las elecciones del 2024, ¿no? Yo creo que, como decías, Cristian, ¿no? Es prueba y error, e ir viendo cómo, yo creo que esa es una palomita, ¿no? Para el Instituto, para el Instituto Nacional Electoral, en función de la capacidad y todo el ánimo que puso para poder generar los debates. La ley solamente mencionaba 3 obligatorios. No decía pero, cómo, no decía nada. creo que sí, eso hay que reconocérselo a la institución, que por supuesto que puso todo para que pudieran darse. Lo demás ya es una cuestión sí que tiene que ver con la ciudadanía y con los partidos políticos, esa manera de poder justamente comentar, interactuar con los ciudadanos, con los candidatos. Una política más y dinámica. generar participación que sea incluyente. Yo nada más quisiera así ahí, aprovechando que está Karina con nosotros, porque justamente creo que es parte de lo que habla Roberto también, de que no estamos acostumbrados, no tenemos como esa cultura del debate de alguna manera, es cierto, pero no es tanto que no la tengamos nosotros, sino porque no estamos tan acostumbrados a verlos, y nosotros es más, cuando nos acercamos al actor político, al candidato, le tiene miedo al debate, y por eso es mismo que cuando llegamos y los vemos ahí, vemos que ponderan más la oratoria, que ponderan, porque son los actos masivos a los que están acostumbrados a mostrarse al público, donde nadie los va a cuestionar, a justamente poder debatir con alguien, confrontar ideas, confrontar argumentos, propuestas, o en dado caso escándalos también, pero que precisamente es lo que necesitamos, porque es cuando el ciudadano pone atención y empieza a ver. Y por ejemplo en el Estado de México yo lo digo, como ciudadano, o sea, antes de ser priista soy mexicano, soy ciudadano, y también me gusta impulsar iniciativas ciudadanas. Por ejemplo en este proceso electoral promoví en varios momentos en municipios en el Estado de México debates que se estaban organizando ya, y en un momento u otro llegaban hasta amedrentarnos a decirnos, ¿sabes qué? Como ciudadanos, como organización ciudadana, párale, no queremos debate porque no queremos hablar. O simplemente ya lo teníamos preparado y de un momento a otro ya nos cancelaban todos unos días antes, y teníamos que dar aviso a la institución porque cumplíamos con los lineamientos emitidos por el INE, con los espacios que gestionábamos, y era totalmente neutral, objetivo, para precisamente fomentar este debate que, como bien decía Karina, no están obligados a nivel local, pero que la gente quiere ver precisamente quién es su candidato local a diputado, a los alcaldes. Porque lo más curioso y que es extraño de la política en México es que de donde debería ser el núcleo, que debemos comenzar a conocer a quién es nuestro alcalde, quién es nuestro diputado local, quién es nuestro diputado federal, es donde menos conocemos a nadie. Y es ahí donde debemos empezar a cambiar justamente la forma de hacer política, porque debemos empezar a conocer los perfiles, y creo que sí el debate es una forma, y también estoy de acuerdo que estos 3 que se organizaron por el INE fueron adecuados. Pero fíjate, redondeando, tenemos casos, por ejemplo, ahorita comenta mucho del Estado de México, la Ciudad de México, o sea, hubo 33 debates a diputados locales, 16 a jefes delegacionales, 1 a diputados plurinominales, o sea, me queda claro que... ¿Plurinominales? Sí, plurinominales también, o sea, me queda claro que fue, yo creo que es el caso, no sé en los otros estados, pero es donde más debates
debate hubo Sí. en lo local. Sí. Caso, no sé cuántos debates habrán invitado a Roberto en caso Benito Juárez Coyoacán, pero por ejemplo Miguel Hidalgo, por lo menos yo he visto que los candidatos han asistido por lo menos a 10 debates. Me queda claro que hay zonas en donde se da mucho más la posibilidad, ¿no? Porque son organizaciones, la propia ciudadanía quien lo exige, y hay otros casos pues donde difícilmente, porque otra vez tenemos una ciudadanía que necesitamos empujarnos mutuamente Sí, para claro, estar estamos más avanzando. Creo que Sí. son de las cosas buenas que Sí, se sí, tienen sí. que rescatar porque Por supuesto. así como en la Ciudad de México se menciona este número importante de debates, en el Estado de México, pese a que en la parte del senadores no se dio, en los distritos, tanto para cuestiones municipales como distritales, sí hubo la intención de los consejos de muchas personas, de muchas organizaciones, y se llevaron a cabo. 15, 20 por parte del Instituto Electoral del Estado de México, 6, 5, 7 más o menos por el INE en el caso de las candidaturas a diputaciones federales. En algunos salieron bien, en algunos no, en algunos me tocó que me invitaran como consejera, acudí y no se presentó uno o dos candidatos, se tuvo que transformar el formato, ya no era debate, ya tuvo que ser ahí como una exposición de, pero finalmente creo que ahí está lo que se está sembrando, ¿no? Lo que está generando ya un impulso a que esta cultura del debate sí permanezca, se modifique, se enriquezca y sea mucho más participativa e incluyente. Y ahí creo que la parte tanto de jóvenes como de personas con mucho más tiempo en la política tiene mucho que ver, en donde se sumen esos esfuerzos y pueda generarse algo diferente que contribuya a la sociedad, a esta democracia que se requiere. De hecho, Vamos a un corte Va. y regresamos con conclusiones. ¿Les Va. parece? Bueno, vamos a cerrar justamente, vamos a hacer nuestras conclusiones. ¿Qué vamos a rescatar de estas elecciones que han sido bastante diferentes y que han marcado yo creo que un antes y un después? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué tenemos que hacer en 6 años que nos toque volver a las elecciones? Y para concluir el tema en el que estábamos, Roberto, platícanos, ¿cuál es tu punto de vista como independiente? Nada más quisiera apuntar lo de los debates, y creo que el Instituto Electoral hizo un esfuerzo importante para que todos tuviéramos debates a nivel local. Varios de hecho impulsamos de nosotros que se presentaran más debates, no solamente el oficial. Yo asistí a 2, uno que organizó una organización de colonos de Coyoacán. Solamente asistimos 3 candidatos, yo, la del PRI, la del Verde, y pues, básicamente se armó la discusión ahí. Posteriormente fue el oficial, en el que el único que no asistió fue el candidato al frente, Héctor Barrera, y ahí todos los demás tuvimos una buena plática. Espero que lo vean, el debate del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el Distrito 26. Digo que lo vean porque me fue bien, si no probablemente me lo estaría recomendando. Pero justo creo que sí fue un esfuerzo importante. Nosotros planteamos propuestas, planteamos temas que estaban ahí y sí se armó pues, una discusión. Pero creo que en general los debates fueron aburridos para la mayor parte de las personas. Yo estaba viendo los del Instituto Electoral organizados para los demás diputados locales y era así como, es imposible ver esto. Porque no contrastan, porque no se animan a discutir entre ellos, sino voy aquí a dar mi spot durante 7 minutos que tengo de tiempo, ¿no? Creo que así como pasó a nivel federal con la presidencia, deberían pasar con las candidaturas a nivel local, de ir incentivando la discusión y el contraste. Y creo que sí hay muchas candidaturas que se perciben ganadoras, que tienen miedo de ir a debatir y contrastar por miedo a perder la ventaja que ellos sienten que tienen, o que genuinamente los partidos se ponen de acuerdo para yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo y hacemos esto lo más aburrido posible, ¿no? Creo que es justo lo que tenemos que ir cambiando, y también es el valor de nuestras candidaturas que estamos ahí presionando porque hubiera contraste, ¿no? Ya simplemente para cerrar lo que estabas diciendo, creo que hay 2 cosas que yo me llevo de mi experiencia y también del proceso electoral en general. Una, que es muy evidente, la estructura clientelar en la Ciudad de México a la cual los partidos políticos la apuestan es gigante. El tema de Mauricio Toledo en Coyoacán, repartiendo tinacos, repartiendo vajillas de manera grotesca, creo que es insultante para la población, y aparte es recursos que estaban destinados o para la reconstrucción o para programas sociales que se estuvieron desperdiciando simplemente para mantenerse en el cargo. Creo que es algo que no se vale, es lo que a mí personalmente más me ha dolido de la campaña, de no ver a sus candidatos tocando puertas, pero sí ver a sus brigadistas asoleándose horas en el sol y aparte teniendo que hacerles la chamba de andar repartiendo, condicionando programas sociales. A nivel federal, creo que, ya lo mencioné, creo que yo sí vi candidatos que
carentes muchas veces de argumento, pero que en general sí quedaba claro qué representaban, qué tipo de país veían, y pues, no sé, creo que sí falta un montón de información, sí falta una cultura del debate, pero creo que comparando respecto a elecciones pasadas, esta va a ser más informada o con más elementos para decidir que en anteriores elecciones. Pero yo ahí pondría el acento, ¿no? ¿Qué porcentaje de los votantes del próximo 1 de julio verdaderamente están informados? ¿Qué porcentaje verdaderamente está tomando una decisión consciente y no apelando únicamente a una emoción? ¿Crees que por eso hay enojo? tanto indeciso? Sí, yo creo que justamente la indecisión se basa en un tema de no veo para dónde con claridad, ¿no? O sea, al final hay tres posturas muy claras, ¿no? Una que finalmente le está hablando a este votante inconforme, enojado, dolido, con esta situación del país que me queda creo que es indignante. Sin embargo, no necesariamente la respuesta que él plantea es la correcta, ¿no? Creo que el votante al final pues tampoco tiene la información completa como para poder decir, a ver, pues es que es por aquí o es por allá, ¿no? Al final sí hay un segmento ahí de desinformación que yo creo que la gran tarea dentro de 6 años es el tema de cómo generamos una cultura política distinta en la sociedad, ¿no? Lo planteaba ahorita en el corte, o sea, sí, claro, el clientelismo también, a ver, perdón, tiene dos vistas, ¿no? Es quien lo promueve, pero quien lo acepta también, o quien te lo pide. Yo fui candidato hace 3 años y es horrible llegar a tú vender tus propuestas y decir, a ver, mira, quiero proponerte esto, y la pregunta obligada era, ¿y tú qué me vas a dar? Claro. Pues un mejor gobierno, señora, o sea, por el amor de Dios, ¿no? No me venga a pedir algo, ¿no? Pero lo decíamos, ¿qué estamos generando? ¿Qué hemos generado en la gente como para que nos pregunte o nos pida ese tipo de cosas? En 6 años esa es nuestra regla, cambiar la cultura política, ¿no? Sí, cambiar los vicios que existen. Yo creo que las condiciones en las que se encuentra el país generan que exista esto que está hablando Toño. El hecho de no contar con un ingreso suficiente para poder cumplir necesidades que en algunos casos son básicas, creo que es un problema en muchos lugares de este país, que tiene que ser repensado y que tenemos que actuar todos como sociedad. Los partidos políticos, yo vuelvo al tema, tienen una gran responsabilidad, las instituciones también, y yo quisiera finalmente rescatar o terminar con esta idea de ser realmente libres al momento de poder votar. Hay muchos temas que ya hemos comentado los 4, contigo, Carla, aquí, esto que menciona el último Roberto sobre el clientelismo, que además es un problema de compra, coacción del voto. Hoy en la mañana escuchaba en entrevista al titular de la FEPADE, 14,000 personas van a ser desplegadas, ministerios públicos, policías, para cuidar la elección. Sumémosle al número de representantes que cada uno de los partidos políticos, candidatos independientes, tendrán, no solamente en las mesas directivas de casilla, sino en cada uno de los consejos distritales que están en los 300 consejos distritales del país, y de los órganos locales, incluyendo también el Instituto Nacional Electoral a nivel federal. Es un número impresionante de personas, y vuelvo a la palabra desconfianza. ¿Por qué tenemos que estar en esas áreas haciendo uso de ello? Para cuidar que la elección salga correctamente, porque tenemos desconfianza de lo que estamos generando. No es posible. Tenemos que retomar lo que la encívica dice, y tenemos que generar verdadera cultura democrática, verdadera cultura cívica del ciudadano, para que justamente tenga la empatía de poder preguntar, de hacer uso de los mecanismos que ya tenemos, que están ahí, para la cuestión de transparencia. Pero del otro lado también tenemos que tener claridad, tenemos que tener responsabilidad, y realmente apostarle a que podamos modificarlo, que podamos cambiarlo, ¿no? Con los jóvenes, con las nuevas generaciones. Y el entorno que tenemos es desolador, realmente es desolador, pero creo que la elección, insisto, el voto libre, el sufragio en libertad total, será de gran ayuda para este país, y en eso sí exhorto y pido a todos los actores políticos que lo consideren como una cuestión real, de dejar al ciudadano que pueda votar en libertad. Creo que esto de los premios y castigos paz, ¿no? Es muy viable, y sí generar cuestiones de paz, ¿no? Que no se generen cuestiones de violencia, que ya hemos vivido las mismas desde el inicio del proceso electoral, con estos candidatos que ya no están en la contienda, y que finalmente hay que continuar. Y este país, como lo decía Waldemar en alguno de sus
artículos en Reforma, esto va a tener que continuar. Vamos a llegar al 2 de julio y vamos a tener el cómputo distrital, y entonces ahí tendremos que también ver qué es lo que está aconteciendo, pero sobre todo el 1 de julio votar en libertad. La institución, en este caso encargada de organizar la elección, tiene todo ya diseñado para que puedan estar listas los funcionarios de mesas directivas de casilla, con la parte de la capacitación electoral, que son ciudadanos los que se encuentran justamente ahí, los que van a recibir la votación, los que van a hacer el conteo de la misma, y que tengamos confianza y podamos votar todos y ejercer esto en libertad de la manera más sencilla posible. Justamente por ahí un teórico de la democracia dice que para poder tener una verdadera democracia, justamente el ciudadano debe tener esa libertad que menciona Karina, porque si no hay libertad, si no se garantiza la libertad, la seguridad para los ciudadanos, entonces no podemos hablar de verdadera democracia. Y justamente quiero retomar esos dos puntos cerrando, porque yo he comentado muchas veces, y justamente me ha tocado verlo en la calle, vivirlo en campaña, que a lo que yo le he denominado la prostitución de la política, tanto por los actores políticos, los candidatos, los que nos representan, que lo han hecho de alguna forma mal, los mismos partidos en los momentos, que se han contagiado los mismos vicios, y el ciudadano que lamentablemente también se ha contagiado esa parte, que ya cuando uno quiere llegar realmente con propuestas, decirles, a convencer, siempre la respuesta es esa: ¿qué me vas a dar? Y entonces desde ahí es desde donde debemos empezar nosotros, como con la responsabilidad que también mencionaba Karina hace un momento, que todos quienes queremos participar, quienes tenemos aspiraciones, quienes ya estamos buscando, quienes ya estamos dentro de la jugada política, que seamos responsables y empecemos a impulsar acciones desde nosotros mismos para empezar a evitar y empezar a terminar con estos vicios, con estos males, porque es responsabilidad tanto de lo que vamos a hacer nosotros como ciudadano, como político y como en general para la sociedad mexicana. Ahora, respecto a los cambios, digamos, institucionales que se pueden venir dando, en México, justamente por el tema de la desconfianza, hemos venido viviendo reformas electorales, político-electorales de ensayo y error, en el cual, por la misma desconfianza que se ha generado y que tenemos un actor político, llámese Andrés Manuel en su momento, 2006-2012, que han sido, digamos, las más importantes. Después de una elección presidencial viene todo, bueno, hubo fraude, hubo no fraude, qué estuvo mal, qué no estuvo mal, y para hacer ahí una negociación del descontento, todos los errores que se pudieron haber visto, vamos a reformar y vamos a hacer, lo cual lo único que ha provocado es engrosar de forma pues ya bastante grande nuestra legislatura electoral, hasta nuestra propia constitución, cuando más bien deberíamos de repensar si tanta restricción, o sea, nuestra democracia es de las más caras del mundo, nuestra credencial para votar es de las más seguras del mundo, y aún así el ciudadano mexicano no confía. Y esto precisamente va a venir a generar un cambio, como decía Roberto también hace un momento, que creo que esta elección es algo muy importante, porque estamos viviendo una elección muy competida, una elección donde los mismos partidos políticos han podido hasta como traicionar sus mismas ideologías o sus bases, y que ahorita están carentes de identidad muchos, en crisis interna, podamos hablar hasta del mismo PRI y de Morena, que ahorita todavía no ha cuajado, y lo que genera es incertidumbre que va a venir. Y entonces que después como del 1 de julio también coincido en ese sentido, que pues la institución electoral, que al menos podamos confiar en ella, que para mí, o sea, sí ha estado haciendo bien las cosas, ha hecho su trabajo, se ha abocado a la ley, que a lo mejor el ciudadano muchas veces no entiende las decisiones que se toman, las resoluciones, tanto por el INE como por el tribunal, pero que finalmente están fundamentadas en ley, y que eso es ahí donde tenemos que empezar a repensar, pero que dependiendo cómo quede el resultado, que nosotros intentemos confiar, como en general, también como actores políticos, si estamos en campañas, que le promovamos eso a la gente, que salga y que vote por quien quiera, y que si lo podemos convencer de nuestras propuestas, de nuestros candidatos, que ojalá que lo haga, pero que vote, que vaya y que vote, que haga ese ejercicio, para que también al momento de que vaya a votar, que se haga responsable del destino que va a tener para los 3 y los siguientes 6 años que vamos a estar gobernados por quien gane, y que en ese sentido nos hagamos corresponsables de ciudadanos, y que tengamos ese sentido de pertenencia, de que pues al menos si ya no estamos inconformes o de nueva cuenta sentimos que fue un error, que al menos sepamos que lo hicimos entre todos, y que desde ahí empecemos a cambiar las cosas. Y ahora sí, que nunca perdamos, o sea, ese sentido, como yo también lo mencioné al principio, considero que sí, el mexicano hoy en día, en este proceso electoral específicamente, está sumamente politizado,
y que ahora que no perdamos esa dinámica que tenemos, que sigamos poniendo los ojos en todos los actores políticos, en todos los procesos, en las leyes que se van a aprobar, en las decisiones de gobierno que se vayan a tomar, para que no dejemos ya nada a la incertidumbre, no dejemos nada por debajo del agua, y que si es necesario alzar la voz, la alcemos, y que pues empecemos a hacer más bien como un conjunto de ciudadanía, para que entre ya ese alejamiento que ha existido a lo largo de todo ese tiempo de político y ciudadano se vaya partiendo, y que más bien podamos actuar todos como un equipo y que vayamos en suma. Gane quien gane, ojalá que las personas que pierdan acepten que perdieron, que sean unas votaciones pacíficas. Desafortunadamente hay mucha incertidumbre en el aspecto en el que se pronostica que pueda haber más violencia, ¿no? Entonces, ojalá que no sea así, que las armas que tenemos los ciudadanos se llama tu credencial para votar, esa es tu mejor arma, que le demos la responsabilidad que merece el voto, que entendamos que la decisión que vamos a tomar es una decisión de vida, porque no solo son los 6 años que vamos a elegir al candidato, sino es toda la historia que va a tener de por medio, ¿no? Todo el futuro que va a tener quien gane y a quién decidamos, ¿no? Como representantes de partidos, como representantes de política, ¿no? Como independiente, yo lo único que les puedo decir es ojalá que aprendamos a trabajar en equipo, que no importa si es el PRI, si es el PAN, si quien haya dicho la idea, que realmente las ideas, las iniciativas se hagan porque son buenas para México, no para mi partido político, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a trabajar como nueva sangre en los partidos. Les deseo muchísima suerte a todos. En tu caso, como representante de la institución más importante, que sigan, exacto, que sigan trabajando, que sigan tratando de hacer cada vez elecciones más limpias, más libres, con mejores propuestas, y ustedes pues a trabajar por mejores candidatos, y en nuestra parte de medios pues las fake news y todo lo que ha pasado en estas elecciones también es nuestra responsabilidad, ¿no? Informar mejor a la gente, y ojalá que realmente estas elecciones sean un parteaguas. Muchísima suerte, mucho éxito en cada uno de esos papeles, en esto tan importante. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer este cierre de elecciones. Gracias, Toño. No, gracias. Gracias, Cari. Cris. Gracias, Cari. Roberto. Carmen, gracias. Y pues bueno, nos vemos este 1 de julio. Vamos a votar inteligente, sin enojo, sin el hígado, con la cabeza, y analizando qué es lo que queremos para México. Y en paz. Y en paz, exactamente. Muy buenas noches y nos vemos muy pronto.